Muchas gracias. Eh, bueno, me invitaron a hablar de conciencia ambiental, entendiendo que esta conciencia ambiental se conecta también con una cuestión estructural que está sucediendo en estos momentos en nuestro país, que es el cambio constitucional. Y por lo tanto, quiero que reflexionemos sobre esto conjuntamente desde la idea que anima buena parte de este evento, ya lo hablaba el expositor anterior, que es la idea de que estamos viviendo como humanidad una crisis climática y ecológica. Aquí en esta lámina les puedo mostrar dos gráficas que demuestran este problema. El primero, el Living Planet Index, nos muestra la caída estrepitosa entre los años 70 y nuestros días de la población de animales en el mundo. Un 68% de los animales en el mundo han dejado de vivir en él en estos últimos 40 años. Y eso está muy vinculado a la manera en que nosotros como humanidad hemos ido consumiendo el territorio, los recursos y las posibilidades finalmente de la naturaleza de regenerarse y de existir. A la derecha, lo que les muestro es el aumento de la temperatura en Chile. Muchas veces se muestra el gráfico a nivel global, este es el gráfico de Chile. Y entre el año 61 y el 2021, que pueden ver ahí en ese gráfico, la temperatura promedio de nuestro país ha aumentado en 0,84 grados Celsius, cuestión que es muy grave y que, bueno, nos tiene, entre otras cosas, o coayuda a la extremadamente larga sequía y dura sequía que estamos viviendo en el centro y centro-sur de Chile. Frente a esta realidad global y nacional, ha surgido con mucha fuerza la idea de tener conciencia ambiental desde un punto de vista individual y por lo tanto de cambiar nuestras conductas individuales para mejorar las posibilidades de coexistencia con las otras especies y de perpetuidad de la naturaleza. Cuestiones como el reciclaje, como la disminución del uso de plástico, como una serie de otras actividades que son muy valiosas y que cada vez más personas están llevando adelante en sus vidas privadas, en sus espacios individuales. Eso, por supuesto, tiene una potencia y es una necesidad para nuestro país y para todos los países, que va de la mano con el aumento de la preocupación ambiental en Chile. Tenemos cada vez más personas con conciencia ambiental a propósito de esta mayor preocupación por los temas ambientales en Chile. Este gráfico es de una encuesta de la Universidad Andrés Bello del año 2020 y como pueden ver en el 1, 2, 3, 4, 5, en el quinto lugar de las preocupaciones, no están ordenadas por el porcentaje total, sino que están ordenadas por las primeras menciones, está el medio ambiente. Y es una preocupación que ha venido creciendo con el tiempo. Ya en el año 2019, una encuesta de Ipsos a nivel global mostraba que Chile era el país en el cual nosotros y nosotras, chilenos y chilenas, creemos que el medio ambiente está más dañado. Casi un 80% de las personas creemos que nuestro medio ambiente está dañado o muy dañado, muy por sobre el promedio mundial que es de cerca del 50%. Y eso tiene que ver probablemente con que esta preocupación ambiental que nos angustia está vinculada con la vulnerabilidad ambiental de Chile. Y en esta ficha, esto es una ficha del gobierno, del Ministerio de Medio Ambiente, se muestran los 7 criterios de vulnerabilidad que Chile cumple en relación con los 9 criterios que la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático ha expresado. O sea, 7 de las 9 condiciones de vulnerabilidad las tenemos en Chile y eso muestra que somos un país altamente vulnerable a la crisis climática, pero también altamente vulnerable a la crisis ecológica. Y aquí quiero hacer un punto que es importante para entender, creo yo, lo que vamos a expresar a continuación. Estamos viviendo en paralelo ambas crisis. O sea, mientras sube la temperatura, mientras aumentan los gases de efecto invernadero, también se están muriendo las especies, se está acidificando el océano, se están produciendo una serie de efectos ecológicos que van más allá de solo lo climático. ¿Y por qué es importante recalcar esto? Porque
si queremos efectivamente hacerle frente a la crisis climática y ecológica, debemos preocuparnos no solamente de los gases de efecto invernadero, que es una preocupación muy importante, pero debemos preocuparnos también de los otros efectos que estamos produciendo sobre el planeta. Y es por eso que algunas soluciones a la crisis climática, como son aquellas soluciones basadas en una mayor extracción de algunos metales, como el litio, por ejemplo, la idea de la electromovilidad, de que si ahora tenemos autos, todos tenemos un auto, pero el auto es eléctrico en vez de ser de petróleo, eso nos va a salvar. La verdad es que son ideas que no toman en cuenta que esa extracción de recursos naturales y la producción de bienes como, en este caso del ejemplo, los autos, siguen dañando a los ecosistemas y por lo tanto siguen provocando una profundización de la crisis ecológica. La idea es que podamos hacerle frente a la crisis climática y a la crisis ecológica de manera conjunta. ¿Por qué? Porque la crisis social que vivimos en Chile y en muchos lugares del mundo es también parte de esta crisis ecológica. Tenemos una serie de elementos que suceden en nuestra dinámica social que nos producen tanto crisis ecológica como crisis social. La toma de decisiones ambientales, una toma de decisiones que muchas veces se hace sin considerar a los territorios, a las personas, ni a la participación ciudadana, sino que se toman desde una centralidad que persigue más bien la eficiencia y el aumento de inversión, cuestiones que por sí mismas no son conflictivas, pero que sí son conflictivas cuando se hacen a costa de otros valores como la protección de la naturaleza. Tenemos problemas por la existencia de zonas de sacrificio, lugares donde la desigualdad en términos de cantidad de contaminantes que ciertas personas tienen que soportar se hace muy patente, es una injusticia ambiental a todas luces. Tenemos falta de acceso a bienes naturales comunes, personas que no tienen agua, personas que tienen aire de mala calidad, personas que no pueden acceder, por ejemplo, a recursos pesqueros en bahías que han sido totalmente depredadas o que están muy contaminadas. Eso, por supuesto, genera dificultades de vida. Todo esto está muy enraizado en la desigualdad. Y el gráfico que está acá, que proviene de un informe de Oxfam del año 2021, muestra también que esa desigualdad se refleja en la responsabilidad que tiene cada uno y cada una respecto de la producción de la crisis climática. Donde básicamente lo que Oxfam nos muestra en este gráfico es que el 5% más rico de la población global es responsable de más de un 35% de las emisiones totales, de hecho de un 37%, y un 10% de la población más rica del mundo es responsable del 46% del total de emisiones. La gran mayoría de las personas no tiene una responsabilidad similar, ¿no? El 90% de las personas comparte el otro casi 50% de las emisiones. Y eso es importante tenerlo en cuenta cuando decimos, bueno, la conciencia individual va a ser la que va a resolver los problemas. Necesitamos algo que es mucho más que la conciencia individual, sin perder esa de vista. Lo que necesitamos son conciencias ambientales que cambien las estructuras sociales. Y aquí, una marcha de Bienes por el Futuro de Chile, esto es del año 2019, varias decenas de miles de personas que marcharon con distintas consignas, pero con la misma idea, ¿no? Que tenemos que cambiar de alguna manera las estructuras sociales para poder efectivamente darle pie a la protección de la naturaleza. Entre esas estructuras sociales, el derecho tiene un papel muy fundamental. El ordenamiento jurídico, las leyes, las normas, tienen un papel muy importante. Porque el derecho, como sistema, como ordenamiento jurídico, modela en parte, y en parte importante, las relaciones que existen en las estructuras, cómo es que cada uno de nosotros y nosotras como individuos nos relacionamos con otros individuos o con colectivos, está mediado por normativa, por derecho, no solamente por derecho, pero también por el derecho. Y en efecto, el derecho lo que busca es, recogiendo la voluntad del pueblo, o sea, recogiendo la voluntad democráticamente llevada a una ley, incentivar y dirigir los comportamientos de las personas. Por lo tanto, el derecho efectivamente es una herramienta que permite que que las estructuras funcionen de una manera o funcionen de otra manera. Y eso no hay que perderlo de vista. El derecho por sí mismo no es
capaz de cambiarlo todo, pero es una herramienta muy significativa para mover cómo es que las relaciones sociales se producen. En el derecho, como ordenamiento, la Constitución tiene un espacio central, porque las constituciones, como son el acto que constituye, o sea, que crea a el Estado y que crea al ordenamiento jurídico nacional, son el espacio que le da legitimidad y razonabilidad, el espacio que, o la norma que le da base a cualquier otra norma posterior. Y por lo tanto son, por así decirlo, o sea, es el lugar donde se encuentran las normas que nos van a marcar los objetivos de la sociedad. Entre esos objetivos de la sociedad debiéramos tener, creemos nosotros, debiéramos tener como uno de los principales la protección de nuestro medio ambiente. Entendiendo que si nos organizamos como sociedad en Chile, una de las cosas por las cuales debemos organizarnos es precisamente para proteger el lugar donde vivimos, porque ninguno por sí mismo o por sí misma es capaz de protegerlo, pero todos organizados en torno a un ordenamiento como es el derecho, sí podemos protegerlo. Y eso se traduce en una constitución ecológica. Y una constitución ecológica no quiere decir que toda la constitución sea ecológica, sino que quiere decir que dentro de la constitución encontremos un entramado de normas que conjuntamente nos permitan ver que uno de los centros de la preocupación social es la protección del lugar donde vivimos, es la protección del medio ambiente. Y esto es para darle respuesta a la preocupación actual que tenemos, a la preocupación porque, por ejemplo, pueda racionarse el agua en Santiago o en Valparaíso el próximo año. Cuestión que podría pasar a propósito de la sequía, a propósito de la mala gestión del agua, a propósito del cambio climático, a propósito de la destrucción de los glaciares. Una preocupación actual. Y también las preocupaciones futuras, porque así como hoy día estamos sufriendo los efectos de la crisis climática y ecológica, si esto continúa de la misma manera, en el futuro esos efectos van a ser mayores y las personas, y por lo tanto nuestros hijos, hijas, nietos, nietas, van a tener una peor calidad de vida que aquella que tenemos nosotros. Y por último, porque creemos que la manera en que se deben tomar decisiones sobre la naturaleza es incorporando la visión de quienes viven en esa naturaleza y por tanto de las personas que habitan los territorios que eventualmente pudieran ser modificados o pudieran ser intervenidos por algún tipo de actividad. Para esto entonces, una constitución ecológica considera normas que se encuentran en todas las partes de una constitución. Considera normas que son principios, o sea, objetivos, entre ellos la acción climática, la justicia ambiental, la justicia intergeneracional y el buen vivir. Considera derechos humanos, como el derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado, como el derecho humano al agua, como el derecho a la participación, al acceso a la información y al acceso a la justicia. Considera los derechos de la naturaleza, reconociendo que la naturaleza tiene derechos, no los mismos derechos que las personas, sino que tiene dos derechos que son muy esenciales. La naturaleza tiene derecho a existir, y por lo tanto la obligación de todos de respetar los ciclos, procesos y funciones y estructuras de la naturaleza, y tiene derecho a que si es dañada sea reparada. Y una serie de instituciones que tienen que operar también para la protección del medio ambiente, particularmente una institucionalidad ambiental de evaluación y de fiscalización que sea más fuerte que la que tenemos hoy en día y que sea autónoma, que no sea posible de capturar por el poder político de los gobiernos de turno, y una defensoría de la naturaleza que se haga cargo de proteger a la constitución ecológica y que se haga cargo de proteger los derechos de la naturaleza y los derechos humanos ambientales. Esto significaría escalar la conciencia ambiental hacia la estructura del derecho. Cuestión que no va a agotar nuestra necesidad de modificaciones sociales en otras estructuras. Parte del camino de salida de la crisis climática y ecológica es que en los próximos años vayamos escalando nuestra conciencia ambiental hacia todas las estructuras sociales que nos gobiernan. La constitución es el momento actual, tener una constitución ecológica es esencial, pero luego vendrán otras también estructuras sociales en todas las cuales hay que incorporar algo que perdimos en los últimos siglos,
que es la idea de que somos interdependientes con la naturaleza y que esa conexión con la naturaleza tiene que ser parte de las maneras, de las maneras con las que nos relacionamos entre nosotros y también entre nosotros como sociedad con la propia naturaleza. Una última cuestión para cerrar. Los y las invito a firmar en la plataforma de la Convención Constitucional nuestra iniciativa de norma popular por una constitución ecológica. Ahí está el código QR, si lo pueden escanear de la pantalla, y si no, el número de norma para que la busquen es la 45.658. Ojalá logremos tener las 15.000 firmas y de esta manera aseguremos que cuando termine este proceso de la convención tengamos una nueva constitución y esa sea una constitución ecológica. Muchas gracias a todos y a todas.